Bienvenidos a Pie de Campo. Lo que os voy a contar hoy es uno de esos episodios que solo ocurren una vez cada muchos años en el fútbol mundial. Un capítulo que cuando lo escuchéis con todos sus detalles os va a costar creer que sea real, pero que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en los despachos del Santiago Bernabéu. José Mourinho, el Special One, el hombre que ya hizo historia en este club hace más de una década, ha cerrado un acuerdo de palabra con el Real Madrid para volver al banquillo de cara a la temporada 2026-2027. Pero no vuelve gratis, no vuelve sin condiciones, no vuelve dispuesto a heredar lo que hay a encontrarse y a maquillarlo con una alineación distinta. Mourinho vuelve con tres exigencias muy concretas que ha puesto encima de la mesa de Florentino Pérez antes incluso de empezar a hablar de su contrato. Tres condiciones que van a cambiar el Real Madrid de una manera que no veíamos desde hace muchísimos años. 11 jugadores fuera. 11. No 3, no 4, no 5. 11. Romper el tridente formado por Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. Y construir un equipo desde cero con fichajes de perfil físico, disciplinado y con hambre de competir de verdad. Y por si todo esto fuera poco, por si la lista de los 11 y la ruptura del tridente más caro de la historia no fuera suficiente terremoto para una sola temporada, la bomba colateral que nadie esperaba que se filtrara esta semana. Xabi Alonso, el hombre que muchos pensaban que sería el sustituto natural de Arbeloa en el banquillo blanco, ha cerrado un acuerdo para entrenar al Chelsea de Londres y quiere llevarse a Jude Bellingham con él. Una operación que cambiaría completamente el panorama del fútbol europeo del próximo verano. Quedaos hasta el final porque esto que os vamos a contar hoy es la historia de cómo Mourinho prepara la mayor revolución del Real Madrid en años. Y cuando acabéis este vídeo lo entenderéis todo. Vamos con los hechos, porque los hechos en este caso lo dicen absolutamente todo. José Mourinho, 63 años, actualmente vinculado al Benfica de Lisboa, ha cerrado un acuerdo de palabra con el Real Madrid para convertirse en el nuevo entrenador del club a partir del próximo verano. Las negociaciones, que llevaban semanas avanzando en silencio, han llegado a un punto en el que ya solo falta la firma del contrato y la confirmación oficial después de las elecciones del 24 de mayo. Pero antes de firmar nada, antes de comprometerse formalmente con el proyecto, Mourinho ha puesto encima de la mesa una hoja de ruta tan ambiciosa, tan profunda y tan transformadora que ha dejado a buena parte del entorno del club sin palabras. El portugués no quiere repetir errores. No quiere llegar al Bernabéu en agosto, encontrarse el mismo vestuario podrido que dejó Arbeloa y empezar a gestionar conflictos desde el primer día. Mourinho quiere llegar a un proyecto limpio, a un vestuario reconstruido, a un equipo donde su autoridad técnica se imponga desde el primer entrenamiento sin tener que enfrentarse a las jerarquías informales que durante meses han envenenado el grupo. Y para conseguir eso, sus exigencias son las que son. Once, jugadores fuera. Esa es la primera condición. Y conviene desgranarla nombre por nombre, porque cada uno de los señalados tiene su historia particular y cada uno representa una parte del problema estructural que Mourinho quiere extirpar de raíz. Un trabajador del entorno del club que prefiere no dar su nombre nos ha confirmado esta semana que la lista de los 11 existe, que no es una especulación de tertulia, que el propio Mourinho la ha entregado a la dirección deportiva para que empiece a trabajar en las salidas desde ya mismo. Vamos con la lista y con las razones. Porque las razones, amigos, lo dicen todo sobre el estado real del vestuario blanco. Y esto es solo el principio de lo que os voy a contar. Empecemos por los que tienen menos peso simbólico, pero igual de relevantes para entender la profundidad de la limpieza que viene. Andriy Lunin, el portero ucraniano, tiene vía libre para salir si quiere salir. Si acepta seguir siendo el suplente de Courtois, se queda. Si quiere ser titular en otro equipo, el club le facilita la salida sin dramas. Una gestión limpia, sin polémicas, sin tensiones. Miguel Ángel Asencio, el quinto central de la plantilla. Un futbolista al que Mourinho ha analizado en detalle y al que considera por debajo del nivel exigido para el club. Errores en partidos clave, incluido el último clásico. Problemas extradeportivos que han pesado en su consideración interna. Fuera, David Alaba. Y aquí entramos en una de las salidas más significativas desde el punto de vista económico. Alaba posee uno de los 3 salarios más altos de la liga. Sus constantes lesiones le han impedido rendir al nivel esperado durante prácticamente toda su última etapa. La masa salarial que libera su salida es una de las claves del equilibrio financiero que necesita el club para abordar los fichajes que vienen fuera. Fran García. Un lateral útil para equipos de un nivel medio,
pero que sufre defensivamente en los partidos de máxima exigencia. Mourinho quiere especialistas, no utilidades. ¡Fuera! Y llegamos al primer nombre con peso institucional. Dani Carvajal, 13 temporadas en el club, el capitán, el más madridista de todos, sale por la puerta de atrás rumbo a la MLS o a Arabia. Las razones son varias, y cada una de ellas pesa por sí sola. Las polémicas por los me gusta en redes sociales a críticas dirigidas contra Florentino Pérez. La falta de minutos con Arbeloa, que en realidad reflejaba un nivel ya en franca decadencia. Y, según el entorno del nuevo proyecto, la decisión clave del propio Carvajal de mantenerse en silencio cuando el vestuario más necesitaba liderazgo durante los meses de mayor caos interno. Carvajal fuera, el capitán fuera. Y eso en sí mismo ya marca el tono de lo que viene. Y ahora viene el nombre que más sorprende de todos los que componen la lista de los 11 que Mourinho quiere fuera. Federico Valverde, el uruguayo, el motor del centro del campo durante años, el símbolo del trabajo, del despliegue físico, del sacrificio colectivo. ¿Por qué fuera? Porque los análisis internos que se han manejado en el club apuntan a varios episodios que han marcado su trayectoria reciente de una manera muy negativa. Sus quejas públicas cuando le ha tocado jugar de lateral derecho durante esta temporada, su supuesta implicación en el motín del vestuario contra Xabi Alonso en el pasado, cuando todavía no era entrenador del equipo pero ya empezaba a generar fricciones internas, y, por encima de todo, los recientes altercados en el vestuario con Aurelien Tchouaméni, esa pelea que terminó con el uruguayo en el hospital, con puntos de sutura en la frente, los expedientes disciplinarios, la sanción económica. Mourinho ha leído todo eso y ha concluido que Valverde no encaja en el proyecto que él quiere construir, que su capacidad física no compensa la falta de liderazgo institucional que el portugués necesita ver en los jugadores que ocupan posiciones tan centrales. Y Valverde sale de la lista de imprescindibles. Es una decisión que va a costar mucho explicar al madridismo, pero la decisión está tomada. Álvaro Pitarch, 0 goles, 0 asistencias durante la temporada. Errores graves de concepto en los partidos en los que ha tenido oportunidad. Mourinho considera que su sitio está en el Castilla o cedido en cualquier club que pueda darle la rodada que su nivel actual exige. Fuera. Dani Ceballos, el centrocampista utrerano, el topo del vestuario, el jugador identificado por Estadio Deportivo como la persona que filtró a la prensa todo lo que pasó durante la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Mala relación con prácticamente todos los técnicos que han pasado por el club, desde Xabi Alonso hasta Arbeloa. Constantes guiños en redes sociales para volver al Real Betis, su club de origen. Sentenciado, fuera. Y de los 11 nombres que Mourinho quiere fuera, llegamos a 3 que duelen especialmente porque representan algo más que una simple decisión técnica. Representan dinero gastado a manos llenas. Representan expectativas que se construyeron durante meses de portadas y de presentaciones grandilocuentes. Representan, sobre todo, ilusión madridista frustrada. Franco Mastantuono, el gran chasco del año en la Liga. El club pagó cerca de 70 millones de euros por un futbolista del que se esperaba un impacto inmediato. Lo que ha ofrecido durante la temporada es un juego excesivamente plano, invisible en los partidos importantes, sin la chispa que justifica una inversión de esa magnitud. Vergonzoso. Un fichaje fallido más en la larga lista de fichajes fallidos que Florentino ha autorizado en los últimos años, Brahim Díaz. Buena actitud, esfuerzo, profesionalidad, pero le falta nivel. Desaparecen los metros finales del campo cuando el equipo necesita decidir los partidos importantes. Y un Real Madrid de Mourinho no se puede permitir jugadores que aporten esfuerzo, pero no rendimiento decisivo en los momentos clave. Fuera. Y Rodrigo Goes, el brasileño que llegó al Bernabéu siendo una de las grandes promesas del fútbol mundial, que durante varias temporadas demostró un nivel altísimo y que ha perdido su jerarquía y su espacio en el ataque desde la llegada de Kylian Mbappé. Las lesiones no le han permitido tener continuidad. El empuje de jugadores como Arda Güler le han cerrado las puertas para recuperar el sitio. Y aunque cueste decirlo, su ciclo en el club ha terminado. 11, fuera. 11. Léelo otra vez si hace falta. 11 jugadores de la primera plantilla del Real Madrid en el momento de empezar la próxima temporada. Una purga brutal. Una limpieza histórica.
La mayor revolución de la plantilla del Real Madrid de los últimos 15 años y todo eso, atención, antes incluso de empezar a hablar de fichajes, antes de hablar de las altas, antes de mover una sola ficha del mercado entrante. 11 bajas como punto de partida y un único beneficiado entre todos los movimientos. Endrick, el brasileño, regresa de su cesión en el Olympique de Lyon. Mourinho lo valora positivamente, le ve perfil de delantero, directo, agresivo, con hambre de gol, exactamente el tipo de jugador que el portugués quiere para construir su nuevo ataque. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. La segunda condición de Mourinho es quizás la más radical de las tres: romper el tridente Mbappé, Vinicius, Bellingham, las tres estrellas más caras de la plantilla, los tres futbolistas que en cualquier proyecto razonable formarían el ataque del equipo durante los próximos 5 años. Pero Mourinho ha analizado la convivencia futbolística y personal entre los tres y ha llegado a una conclusión inequívoca: insostenible. Esa es la palabra. Mbappé no se habla con Bellingham, Mbappé no se soporta con Vinicius. La relación entre los tres jugadores se ha deteriorado hasta el punto de que cualquier proyecto futbolístico que quiera construirse alrededor de ellos está condenado al fracaso desde el primer día. Un trabajador del club, que prefiere no identificarse, nos confirmó esta semana que las tensiones entre los tres habían crecido de manera exponencial durante los últimos meses, que los entrenamientos eran cada vez más complicados de gestionar por el cuerpo técnico, que las celebraciones de los goles, cuando los había, dejaban ver una frialdad entre las tres estrellas que para cualquier observador atento era una señal de alarma clarísima. Y Mourinho, que tiene la experiencia y la inteligencia futbolística para leer esas situaciones desde el primer día de su carrera como entrenador, ha decidido que uno de los tres tiene que salir. No hay margen para la duda en la cabeza del portugués. No hay espacio para terapias de grupo ni para charlas motivacionales que intenten unir lo que ya está roto. Sí o sí, sin excepciones, sin matices. ¿Cuál? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según las fuentes que manejan la operación, tiene dos versiones que están actualmente sobre la mesa. La primera versión apunta a Vinicius Jr. El brasileño es visto en el entorno del club como el más transferible debido a una oferta multimillonaria procedente de Arabia Saudí que llevaría a la plantilla del Madrid una inyección económica de dimensiones históricas. El dinero que daría esa venta permitiría al club abordar prácticamente todos los fichajes que Mourinho ha pedido. Sería la operación más rentable financieramente. Pero hay una segunda versión, mucho más interesante desde el punto de vista informativo, que abre un escenario que nadie había anticipado y que es la verdadera bomba del día. Xabi Alonso, el entrenador vasco, el hombre que muchos pensaban que iba a ser el sustituto natural de Arbeloa antes de que el nombre de Mourinho cogiera fuerza. Xabi ha cerrado un acuerdo para entrenar al Chelsea de Londres y quiere llevarse a Jude Bellingham con él para convertirlo en el eje absoluto de su nuevo proyecto en la Premier League. Pensad en lo que significaría una operación así para el equilibrio del fútbol europeo. El Chelsea pagaría una cifra desorbitada por Bellingham. El Real Madrid recibiría una inyección económica brutal, sin tocar a Vinicius, su jugador más identitario con el proyecto florentino. El tridente quedaría roto sin que el club tuviera que tomar la decisión más impopular delante de su propia afición. Y Xabi Alonso, que conoce a Bellingham de su época de jugador, que tiene una relación muy cercana con el inglés, conseguiría al jugador franquicia que necesita para construir su Chelsea de cero. La operación tiene la lógica perfecta. Las piezas encajan. Y lo único que falta es la decisión final del jugador, que según las fuentes que llevan días siguiendo la operación, estaría abierto a escuchar la propuesta de Xabi Alonso si el Madrid le hace ver que el proyecto futuro no va a girar exclusivamente alrededor de él. La operación está cocinándose y se va a cocinar durante todo este verano. La tercera condición de Mourinho es la consecuencia lógica de las dos anteriores. Para sustituir las 11 bajas y la inyección económica que generan las ventas, el portugués quiere fichajes de un perfil muy específico. No quiere portadas, no quiere nombres que vendan camisetas, no quiere fichajes hechos para el marketing del club, quiere guerreros, quiere jugadores con rigor defensivo, quiere futbolistas con carácter, con compromiso, con hambre. Exactamente el tipo de futbolista que durante los últimos años el Madrid ha despreciado para tirar por el camino de las estrellas vistosas que finalmente han fracasado. Y el primer nombre en la pizarra de Mourinho para el centro del campo es Enzo Fernández, el argentino del Chelsea. Un futbolista joven, internacional, campeón del mundo con Argentina
y con el perfil exacto de centrocampista de equilibrio que Mourinho quiere para construir su equipo. Y aquí, atención, las piezas vuelven a encajar de una manera que parece diseñada por un guionista. Si Bellingham hace el camino hacia el Chelsea, Enzo Fernández podría hacer el camino inverso hacia el Bernabéu. Una operación cruzada. Una de esas operaciones que en el fútbol moderno se cierran cuando los intereses de todas las partes coinciden. El Madrid se desprende de un jugador que ya no encaja en su proyecto. El Chelsea se desprende de un jugador que el nuevo proyecto vasco también quiere reestructurar, y los dos clubes salen reforzados con perfiles que encajan mejor en sus respectivas filosofías de juego. La jugada perfecta, la operación maestra del verano. La pregunta es si finalmente se va a materializar, y según las fuentes que manejan los hilos, todo apunta a que sí. Mientras tanto, en Barcelona, Joan Laporta observa todo este movimiento con una mezcla de satisfacción y de incredulidad. Una satisfacción que ya no necesita disimular delante de los periodistas. Una incredulidad por la magnitud del desastre rival que en otras circunstancias casi sería motivo de preocupación deportiva. Porque mientras el Real Madrid tiene que reconstruirse desde los cimientos, romper su tridente, despedirse de su capitán histórico y abordar la mayor revolución de plantilla en 15 años, el Barça acaba de ganar la Liga y prepara un mercado ambicioso para asaltar la Champions con un proyecto consolidado, con jóvenes talentos como Lamine Yamal, Cubarsí o Pedri y con un balance económico y de títulos que durante los últimos años ha ido cerrando la brecha de manera implacable. La diferencia entre los dos clubes ya no se mide solo en títulos, se mide en estabilidad, en proyecto, en estructura. Y mientras el Madrid tiene que hacer 11 fichajes para reconstruirse, el Barça hace 4 para consolidarse. Esa es la diferencia. Esa es la realidad que el madridismo más doloroso tiene que asumir hoy. Y lo peor, lo que más cuesta reconocer, es que ellos lo saben. Vosotros, los que lleváis años siguiendo esto desde la grada, los que cada semana venís aquí buscando los análisis que los grandes medios con sus intereses y sus acreditaciones no van a hacer nunca, los que cuando decíais que el proyecto del Madrid necesitaba una revolución profunda, no un retoque cosmético, os respondían que con la plantilla actual era imposible no ganar. Los que cuando apuntabais que el tridente era inviable porque sus 3 componentes no compartían un mínimo de mentalidad colectiva, os decían que erais unos exagerados. Teníais razón, siempre la tuvisteis. Y la lista de los 11 que Mourinho quiere fuera os da la razón hoy de la manera más contundente posible. 3 puntos para cerrar. Primero, la purga de los 11 es la revolución más profunda que ha vivido este club en 15 años. No es un ajuste, no es una rotación, es una refundación. Y la única manera de que esa refundación tenga sentido es si se hace con un entrenador que tenga la autoridad técnica suficiente para imponerla y la fortaleza institucional para sostenerla cuando los problemas inevitables empiecen a aparecer. Mourinho es el único perfil que cumple esos 2 requisitos en este momento. Segundo, la ruptura del tridente Mbappé-Vinicius-Bellingham es la consecuencia lógica de meses de tensiones internas que se han ido acumulando hasta el punto de hacer la convivencia entre los 3 absolutamente insostenible. Y la operación cruzada que se está cocinando con Xabi Alonso al Chelsea Bellingham, haciendo el camino hacia Londres, es, hoy por hoy, la solución más elegante y más lucrativa para que el Madrid resuelva ese problema sin tocar a Vinicius. Tercero, los fichajes que vienen no van a ser fichajes de portada, van a ser fichajes de proyecto. Enzo Fernández al frente, guerreros, no estrellas, disciplina, no nombres. Y eso, después de los años que el Madrid lleva acumulando errores caros, es exactamente lo que el club necesita para volver a competir de tú a tú con un Barcelona que cada día se ha ido haciendo más sólido. Dejad en los comentarios qué pensáis de la lista de los 11. ¿Estáis de acuerdo con todos los nombres? ¿A quién venderíais del tridente? ¿A Vinicius o a Bellingham? ¿Creéis que Mourinho va a tener autoridad real para imponer todas estas decisiones a Florentino? ¿O creéis que el presidente va a frenar la revolución para proteger a algún jugador concreto? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis con honestidad y sin filtros. Si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis lo que es A Pay de Campo. El sitio donde se cuenta lo que los grandes medios con sus relaciones institucionales no se atreven a contar nunca. Aquí no hay clubes que defender, no hay jugadores a los que pedir favores, no hay presidentes a los que respetar más allá del respeto que cualquier ciudadano merece. Solo fútbol contado con honestidad y sin filtros.
Si este vídeo os ha parecido importante, compartidlo ahora mismo, con ese madridista que sigue pensando que la solución es maquillar lo que hay, con ese aficionado que necesita ver el panorama completo y no las migajas que sueltan los grandes medios, con ese grupo de WhatsApp donde el fútbol se discute de verdad. Dale al like si creéis que las tres condiciones de Mourinho son la única solución real para reconstruir este Madrid. Y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque lo que viene en los próximos días va a ser todavía más fuerte que lo que hemos contado hoy. En el próximo video os voy a contar en exclusiva las primeras informaciones sobre la respuesta de Florentino Pérez a las exigencias de Mourinho. ¿Qué condiciones acepta? ¿Cuáles está negociando? ¿Y qué pasa con los jugadores que el presidente no quiere soltar pese a la presión del entrenador? Información que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Solo aquí. Solo en A Pie de Campo. Sin filtros, sin compromisos y sin miedo a decir lo que los demás callan. Mourinho impone sus condiciones, 11 cabezas a punto de rodar, el tridente roto y un proyecto que se reescribe desde la primera línea. Aquí seguiremos contándolo todo.